Aló, ¿me escuchan? Sí, Hola. pero no te ves. Ahí sí. ¿Ya estamos grabando ya? Sí. Ya. Hola a todas y todos. Damos por inicio a esta nueva charla del proyecto de farmacéuticos. En esta ocasión tenemos el agrado de invitar a Camila de Los Ángeles, Gutiérrez Aedo, perdón. Ella es egresada de Química y Farmacia de la Pontificia Universidad Católica de Chile y actualmente está realizando su tesis en el área hospitalaria, específicamente en oncología pediátrica en el Hospital Sotero del Río. Así que, dale más. Ya, bueno, hola. Claro, sí, como hablaban, yo hice mi tesis en el área hospitalaria, estuve en el Sotero del Río, y como sé que ya una tesista como que habló de lo más general, de cómo qué es lo que se tiene que hacer, como que en verdad vengo a hablar un poco de cómo fue mi caso y qué es lo que yo hice. Y también para que como que vean realmente qué es lo que hice en el hospital, y así se interesen. Entonces, bueno, como para hablar un poco del proceso, yo el año pasado, en internado, le hablé al profe Plaza y le dije que me interesaba mucho hacer la tesis en el área clínica y que si me podía ayudar como a buscar tesis o algo, y me dijo ya que lo pensara, que pensara como en las áreas que me gustaría, si quería que fuera como atención primaria o en el hospital, y cuál es como población que me gustaba más. Y me dijo así como, tómate tu tiempo, piénsalo de aquí hasta que termine el internado y ahí lo vemos. Entonces, bueno, ahí llegué yo y le dije así como que en verdad me gustaba me gustaría hacerlo en el hospital, que me gustaba mucho el área como pediátrica, que encontraba que era algo que no se ve mucho en la U. Entonces siempre he creído que es algo como súper interesante y era como algo completamente desconocido. Entonces ahí me dice que conoce una farmacéutica, que es Paula, que dio una charla hace unas 2 semanas, y que hablara con ella, que me juntara y que le contara si como que en verdad quería hacer mi tesis y que si ella podía ser mi directora. Entonces, claro, yo después en julio del año pasado me junto con ella, le cuento todo, que era como que encontraba muy entretenida el área, que era como algo súper nuevo, que se podían hacer muchas cosas porque no se ha hecho mucho en pediatría, como tesistas y todo. Dijo, bueno, Pau, éramos era como oncología pediátrica, y como que hablamos como de los temas. Mi tema como tal es leucemia linfolástica aguda. No veo todos los cánceres, sino que veo solamente la leucemia, y desde ahí como que empezó todo el proyecto, como el proceso de hacer el anteproyecto. Igual yo no me demoré, así como una semana, me demoré su tiempo. Tuve hartas revisiones y todo, y claro, después de esto hago el anteproyecto. Tuve suerte porque se demoraron como una semana en la U de aprobarlo, y de ahí fue esto como en noviembre, y ahí fue como todo el proceso del comité de ética. Yo creo que lo mandé, o sea, como que lo mandaron al comité de ética suroriente como en diciembre, y yo justo, Paula me dice así que como para que empezara como a como adaptarme al proceso como del hospital, de tener un horario de trabajo de todo el día, que empezara el final de diciembre. Mi primer día fue el 26 de diciembre, y de ahí, ¿cómo se llama? Me empecé a adaptar, y yo me acuerdo que más o menos desde diciembre fue un mes que tuve que ir mucho a catetear, que me iba todos los días al comité, porque justo en el Sótero está el comité. Entonces yo iba así casi toda la semana a hablarle, que así como por favor como me aprobaran el anteproyecto y todo. Y en enero ya como que comencé como con la tesis como realmente a buscar a los pacientes y todo. Entonces, como para que sepan más o menos qué es lo que yo hice, fue como implementar un servicio farmacéutico, que fue el de revisión de la medicación con entrevista, para que cachen más o menos que existe la revisión de la medicación con entrevista y sin entrevista. Con entrevista lo que se tiene como de información es el historial clínico, los exámenes de laboratorio, y además en la entrevista, que en este caso era con los cuidadores y tutores, porque como es población pediátrica, no, tienen menos de 18, entonces como por lo legal se tiene que hablar con ellos. Además que hay niños que son muy chicos,
Entonces no me van a contar de los medicamentos o no van a hablar sobre cómo se sienten realmente. La población, como les contaba, son pacientes pediátricos con leucemia linfoblástica aguda. ¿Por qué fue esta la población? Porque es el cáncer más común que pasa en los pacientes pediátricos. Entonces, en donde iba a encontrar un mayor N. Mi N final fueron de 33 pacientes, para que tengan como la idea. Y bueno, lo que realicé fue que hice una entrevista mensual durante 3 veces, como un proceso como 4 meses que me demoré, y la idea era que fueran en distintas fases de tratamiento, y bueno, el objetivo era implementar el servicio farmacéutico de la revisión de la medicación con entrevista y detectar problemas relacionados a la medicación o PRM. Entonces, como para que sepan más o menos como qué es lo que yo hice, igual hay que entender como las distintas poblaciones, primero que el paciente pediátrico, donde por lo menos en la U que yo me acuerde fue una clase que nos dieron sobre como pediatría como tal y en verdad es demasiado general. Entonces, para que ustedes también entiendan esto, eh, primero lo que se hace es que se clasifica como por grupo etario, o sea, lactantes, preescolares, escolares y adolescentes. Y se tiene que entender que cuando uno ve como la dosificación de los pacientes, no lo ve por como algo como que ya está listo, sino que uno tiene que verlo por el peso o por la superficie corporal. Y también uno tiene que tener mucho en cuenta si es obeso o no el paciente. Entonces, muchas veces que como en esta como de búsqueda de PRM nos pasaba que los medicamentos no están, como puse después, las formulaciones no están aptas para los pacientes, entonces era muy difícil encontrar la dosificación. Muchos pacientes con leucemia terminan como con más patologías, que una de ellas puede ser ser hipertenso, y a los pacientes no, lo que les dan es hidralacina. El comprimido es de 50 miligramos y las dosis como generales que se dan es de 7,5 miligramos. Entonces es muy difícil porque uno tiene que primero como ya, ¿cómo lo dosificamos? Se tiene que diluir en una jeringa, pero todo esto lo hacen siempre los papás. Entonces hay que buscar la manera de como encontrar la mejor educación para que entiendan que darle bien el medicamento, porque se sabe que la dosificación es súper difícil. También hay muy pocos ensayos, parte por lo ético, claramente, y también porque son más caros. Hay pacientes que... ay, ¿se salió? Sí, se te pegó un ¿Salió? momento. Ay, ¿estoy? Y ahora sí, se te pegó hace Ya, como 2 minutos, sí. No, menos, 1 minuto, sí. Pero se te pegó un ya, ratito. pero... ¿en qué quedaron, más o menos? ¿Qué lo último que escucharon? Ay, no sé quién me escuchó, pero a mí se me cortó hace muy poquito, la verdad. Como la Ya, parte ¿sigo? del... Sí, no, dale nomás, sí. Ya. Dicen, lo que último escuchar fue lo de la disolución del comprimido. Ah, ya, bueno. Entonces, claro, entonces uno tiene que enseñar a los papás sobre que el comprimido tiene que diluirlo en, no sé, 5 cc y darle ciertos ml, entonces es súper difícil como el tema de la dosificación. Y también hay que tener en cuenta como la diversa como farmacocinética, farmacodinamia, debido a como los pacientes están en constante crecimiento, cambian a veces como son, hay edades que son hipermetabolizadores, entonces como que las dosis que nosotros podemos ver como en la población adulta no son las mismas que los pacientes pediátricos. De hecho, no sé, un ejemplo es la vancomicina. La vancomicina como lo mínimo que se les da más o menos, como para que lo tengan como en consideración, son 60 miligramos por kilo, que eso llevándolo a la población adulta es muy distinto. Y eso es porque también son hipermetabolizadores como en ciertas edades. Y ya para hablar como de la leucemia linfoblástica aguda, como les contaba, es que es un cáncer súper frecuente. La esperanza de vida en este momento, por la última guía clínica del MinSal del 2010, es de un 73%. Y lo que uno ve, o sea, se, se guía por el protocolo BFM, que viene de diversos estudios anteriores, y el que está en este momento, que como que es el que vemos, es el 2009, el cual tiene distintas fases de tratamiento.
cuando llegan los pacientes en debut, primero tienen una inducción, después una consolidación, reinducción y luego la mantención. Y pasan por procesos que son hospitalizados y ambulatorios porque hay quimioterapia que es intravenosa y hay muchos momentos que también la quimioterapia es oral. Es por eso que es muy importante la educación como de nosotros, como farmacéuticos en el momento, porque, como les contaba, las dosificaciones son súper difíciles. Y un medicamento que se usa harto en la quimioterapia oral es la mercaptopurina. Y a veces necesitan, no sé, es de 50 miligramos y vienen, no sé, necesitan muy poco. Entonces es muy difícil el tema de la dosificación. A veces se sabe que los pacientes menores a 6 años no pueden, les cuesta tomar como comprimidos como tal. Entonces sí o sí tienen que diluirlos y a veces a los mismos pacientes ya están chatos de tener como los medicamentos diluidos. Entonces como que algo que yo hice, y bueno, Paula siempre hizo, es que como que antes de que los pacientes se fueran de alta, nosotros les entregábamos un calendario que ella lo mostró en su charla, de hecho. Entonces ponemos los medicamentos, ponemos los horarios, lo hacemos bien didáctico. Si era un comprimido, le poníamos el dibujito del comprimido. Si era una cápsula, le poníamos el dibujo de la cápsula. O sobres o gotas, todo para poder hacerlo más llevadero o más entendible, porque se sabe que si hay una buena educación y saben cómo tomarse bien los medicamentos, administrar bien los medicamentos, va a haber una mejor adherencia. Y es muy importante la adherencia en esta patología porque cuando ya en el último protocolo, que es el de mantención, hay diversos estudios que hablan que si no hay una buena adherencia, el riesgo de recaída de los pacientes es súper alto. Entonces siempre hay que tener como en consideración la buena educación, que aunque sea hay que explicarles con peras y manzanas, se tiene que hacer porque eso va a llevar a que el paciente tenga mejores resultados. Entonces aquí les puse unos ejemplos de lo que yo hice. Aquí, como parte de mi tesis, encontramos que habían hartos problemas como de PRM relacionados a la mala administración de medicamentos, a la adherencia. Entonces lo que nosotros hicimos con Paula fue poner los trípticos, hacer trípticos en donde fuera por cada fase y poner primero los medicamentos, cómo se administran, los efectos adversos, los horarios, y también pusimos una parte que era como solamente como de calendario para que ellas anotaran las dosis de los medicamentos. Para esto es para que tuvieran como una ayuda a memoria. Como está este proceso de que están hospitalizados, pero también están en modo ambulatorio y están mucho tiempo en sus casas también, era necesario que tuvieran algo que no fuera así solamente llamar, sino que podían ir en su propia casa, tener un papel en donde decir, pucha, no sé, esto le está pasando a mi hijo, es por esto, o tranquilizarlos también. Pero también, como hablando ya como de la educación a los papás, que es súper importante, también es importante la educación como al mismo equipo clínico que tenemos. Y ahí lo que yo puse es una charla donde yo expliqué los trípticos, porque ya, está bien, es súper bacán hacer un tríptico y que los papás lo lean, pero no sirve de nada así como el personal no se lo sabe. Entonces nosotros también lo que hicimos fue hacerle una charla explicándole todas las cosas referentes a los medicamentos para que si en algún momento como yo ya no iba a estar o la Paula no va a estar en algún momento, si les preguntan a ellas, sepan responder y como puedan como tranquilizar a los papás en el tema de los medicamentos. Eh, bueno, eso en verdad lo que yo hice fue eso, que yo hice una ficha de seguimiento en donde me juntaba con los papás, con los cuidadores, les hacía preguntas sobre su estado de ánimo, si tenían dolor los hijos, les preguntaba por los medicamentos, cómo se los administraban, los horarios, les preguntaba el tema de la adherencia, porque eso igual es complicado porque uno no puede preguntarle así como ya, ¿y se toman los medicamentos? Porque siempre te van a decir que sí, pero hay distintas formas también de ver la adherencia. Eh, y bueno, después de eso uno como que agarraba toda la información y como que ya me ponía así como a detectar PRMs para que sepan, en las 3 entrevistas, al final hice 78 entrevistas y tuve hartos PRMs en verdad, como por lo menos 4 por paciente, entonces con un N de 33, entonces eso. Y bueno, también como para que sepan, también estuve en la UCI, y en la UCI, Paula habló más como que es el tema de la UCI, pero también es como verla, como todos los días las indicaciones de los médicos y ver cómo van todos los días progresando los pacientes, ver que están las dosis bien, que las interacciones, que no existan interacciones, que no hayan efectos adversos y eso. No sé si tienen preguntas sobre algo.
Si ahí tienen algunas preguntas, la verdad, muchas gracias. Fue muy, muy completa toda la charla. Y Chris tiene la mano levantada, así que dale. Dime. Sí, sí, sí. Una consulta, Cami. Primero que todo, agradecer por la presentación, que estuvo muy concisa y buena. Y mi duda va en relación a los PRM, que cuando dijiste que detectaban PRM a través de la entrevista como a los pacientes, o sea, a los papás también, y también PRM no leyendo entrevistas. Dentro de esos PRM está como la opción de quizás cambiar como la medicación o quizás una nueva línea de tratamiento para la leucemia. Ya, O, pucha, es que depende de lo que pasa es que los pacientes igual tienen como hartas patologías. En sí, los medicamentos que están como para la leucemia no se cambian. Por lo que les contaba del protocolo, es un protocolo que lleva muchos años y que son súper estrictos, en verdad, como que si es prednisona en comprimido no se les puede dar de jarabe porque como que afecta la efectividad, entonces como el proceso de como hablar de cómo los medicamentos como tal el protocolo no se cambian. Sí o sí son la misma vía de administración, las dosis, todo eso es de ciertas maneras. Pero claro, si uno hablaba como, no sé, un paciente que estaba hipertenso y se daban cuenta de que, no sé, la hidralacina no estaba haciendo el efecto, ahí, claro, como que primero se le subía la dosis o como y cuando si estaban en dosis topes ya como que se le agregaba otro medicamento. La idea era, claro, si encontrábamos un PRM, siempre, o sea, lo clasificábamos y luego veíamos qué es la acción que se tenía que hacer. Eso. gracias. Y nada. Ok, aquí hay otra pregunta en el chat. Dice Kelly. Dice, ¿qué formas hay para evaluar la adherencia aparte de preguntar directamente si toman sus medicamentos? Mira, pucha, la que nosotros usamos no es la mejor. De hecho, era como lo más fácil que nos tomó, pero existen distintos tipos de como test y el test que nosotros usamos fue el de 4 preguntas, se llama test Morinsky-Green-Levin, que es primero así como si se ha olvidado de darle los medicamentos, si se ha atrasado en darle algún medicamento, si el paciente se siente bien, deja de darle los medicamentos, o si el paciente el medicamento le hace mal, se lo suspende. Ese es el que nosotros utilizamos para ver la adherencia. Pero bueno, ese mismo test, hay otros como más largos, hay unas preguntas que son como más largas, como que lleva como mejor como a ver como lo de la adherencia y el cumplimiento. Pero también uno puede ver la adherencia en, no sé, muchas veces nos pasó que los pacientes terminaban como el protocolo de inducción, que es el primero, y llegaban y nos decían, miren, nos sobró tantas prednisonas. Y nosotros, en verdad la farmacia, lo que hace es darle como exactas las dosis. Los comprimidos vienen exactos, para que no pase esto. Entonces ahí uno se da cuenta de que algo pasó, porque ¿por qué le sobraron tanto si venían justos? Entonces ahí uno puede ver que, pucha, el paciente no se tomó los medicamentos, no se los administraron. Eso. No sé si quedó como... ¿Se entiende? Esperemos que Kelly le haya respondido la pregunta, yo creo que sí. Pero mientras tanto, Sofía pregunta, me gustaría saber qué es lo más desafiante de desarrollar en tu área. Uy, yo creo que es lo que todos piensan cuando yo cuento que hice la tesis en oncología pediátrica, que es como cómo te da para como estar ahí y no sé, que no te dé pena o como que, no sé, como que uno comprometerse tanto como emocionalmente. Yo creo que eso es como lo más desafiante porque claro, uno igual pasa todos los días con los niños, como que lo que yo siempre digo es que al final los niños no saben mucho o como que no entienden mucho lo de que en verdad que tienen leucemia. Entonces como que yo creo que ver los procesos o cuando se enferman y todo eso es como yo creo que es como lo más choqueante, pero también es bacán como en el momento que cuando se ven que están bien. Pero eso, como lo desafiante es como la parte emocional, de como siempre tener como, claro, uno poder como encariñarse y todo con los pacientes y con los papás también, pero también tener como la línea de que no te puede afectar porque no, como que hay un límite. Eso. Súper. Igual ahí respondieron que sí había respondido la pregunta anterior, así que muchas gracias también. No sé si alguien más tiene otra pregunta, si quieren levantar la mano, escribirla por el chat.
Igual Está les muy- cuento que, por lo que yo sé, Paula está buscando otra tesista, otro tesista. Entonces, los que en verdad les guste el área, es muy bacán, más encima que con Paula, no solamente está ahí en oncología, está ahí en la UCI, y en la UCI se aprende, de verdad que caleta, como que eh, yo nunca hubiera, no sé, pensado en como que los medicamentos se tienen que dar en ciertos volúmenes cuando están como, no sé, intravenosos, porque los adultos no se hacen, entonces en el internado yo no lo hice. Pero llegar acá es saber como en cuánto se diluye, en cuál es la concentración mínima que se puede dar, entonces son muchas cosas que nunca nos enseñaron y muy bacán. De verdad que si como que les gusta el área, les invito a que le hablen y vean si se puede hacer algo. Eso. Igual acaban de llegar como personitas nuevas a la charla, pero le Oh, decimos que igual quedó grabada y la podrán ver en el canal de YouTube porque la verdad estuvo muy, muy, muy interesante y muy completa todo. Así que eso, no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Dicen, se ve muy interesante el área. No sé, pero por mientras yo tenía igual una pregunta que sea como relacionada con la anterior de lo desafiante. Es como, porque igual es como un área como muy desconocida, como decías tú, como en la U, como que nunca nos habla mucho de pediatría, nada por el sí. estilo. Igual, quizás es cómo te reciben los papás, como al hacerles tú las preguntas. Como porque igual es desconocido para las personas en general lo que hace un farmacéutico, entonces que llegue alguien y le haga como una entrevista así y que se relacione con su hijo, como cómo te reciben. No sé si me puedes hablar como de tu experiencia Pucha, con eso. en verdad los papás fueron un 7. O sea, como que igual uno lo primero que tiene que hacer es pedirle como el consentimiento a los papás y si el niño tiene como mayor a 7 años, nosotros les pedíamos el consentimiento para que, porque al final igual es, ellos son los que están con leucemia. Pero bueno, y ahí como que ellos nos decían siempre así como sí, bacán, de hecho, como de los pacientes solamente no, uno nos dijo que no y fue el niño el que nos dijo que no. Pero los papás siempre como interesados en que al final como que fuera algo como todo global de como la patología, no solamente así como las indicaciones, sino que también que alguien como viera los medicamentos si están bien administrados. Igual como en las entrevistas a veces nos pasaba que si nosotros le decíamos algo, igual como que con el tema más de la adherencia, cuando hacíamos las preguntas como que ahí como que a veces se molestaban por el hecho como que si uno les pregunta así como, pucha, se le olvidó el medicamento, se como que decían así como, pero si yo no soy mal papá, y nunca fue como, oye, eres mal papá, sino es que como que teníamos que hacer las preguntas. Pero en ese sentido como que a veces eran como que se alteraban un poco en ese sentido. Pero realmente los papás, por lo menos todos los papás con los que hablé, y siempre fueron súper cariñosos. Después igual como uno los ve por más de una vez, como que se hace un vínculo, entonces también como que no solamente le pregunta los medicamentos, sino le pregunta han estado ellos. Entonces se hace un bonito vínculo. Yo puedo decir que como algo bacán que yo saqué fueron los vínculos que hice con los papás, porque te cuentan cosas de ellos, te generan confianza, a veces te cuentan cosas que no les cuentan a los doctores. Entonces, por lo menos yo tuve la suerte de que los papás nunca me como que o me respondieron mal o como no quisieron ayudar, como que siempre fueron súper abiertos a ayudarme con el estudio. Ya, súper, muchas gracias. Y qué bueno que te hayan tocado un buen grupo, la verdad. Sí. Porque eso igual era como complicado, pues o sea, me imaginaba por lo mismo de el tipo de preguntas que hacían, como que igual era podía ser complicado. Claro, sí, pero en verdad tuve suerte al que, igual es que como todo siempre es en pro del paciente, Ujú. eh, se entendía. Entonces, en verdad, eso. Creo que hay una Súper. manita levantada. Sí, Cris, dale. Y soy yo otra vez. Es que, Cami, me surgió una duda respecto como al estudio, porque si bien en la U tenemos una clase nomás en farmacia clínica de pediatría y es muy general, quería saber cómo uno puede como saber más del tema, ¿cachai? Aparte de hacer la tesis, porque igual me interesa, así como Como recomendáis como de sí, algún libro. estudiar por cuenta propia. A Claro, mí yo ya. es que lo que pasa es que yo fue igual como yo, claro, hice el anteproyecto y todo, y en ese tiempo de Ujú. que todavía como no lo terminaba como tal, yo tuve muchas clases con Paula. Entonces ella como que eran semanalmente que ella me decía, ya, primero lo general, como signos vitales. Después venían así como los medicamentos que más se usan. Entonces, y también me mandaba a leer,
Yo me tuve que leer el protocolo gigante, como que me lo imprimí, me lo leí y tuve que darme el tiempo de entenderlo. Como, no sé, igual la Xochimilco a veces da cursos sobre como farmacología pediátrica que podría servir, pero la verdad es como estudiar por su cuenta. Y yo creo que en este, por lo menos, como no tenemos muchas clases ni cosas ni ramos de pediatría, yo creo que la práctica te hace en verdad entender. Como lo más general es como un libro, pero la práctica es la que te enseña realmente. Gracias. De nada. Bueno, eso creo que ya no hay más preguntas, así que para terminar vamos a sacar una fotito, así que las personas que quieran prender su cámara y todo, sí, no es obligación, pero si quieren. Ya. Ahí están prendiendo las cámaras, súper. Va a ser 1, 2, 3. Ya, súper. Muchas gracias por invitarme y por escucharme. Chao. Sí, muchas gracias a ti por toda la charla y toda la información. Así que, de verdad, ahí también te dan las gracias en el chat y todo. Sí, Así muchas que gracias. recuerden. Muy bueno. Chao. Y ahí le dejamos el canal de YouTube también en el chat y nuestro Instagram para que nos vayan a seguir. Así que estén súper, chao.